La dana que el pasado 29 de octubre asoló Valencia ha sido uno de los eventos climáticos más severos de los últimos años. Las intensas lluvias e inundaciones afectaron a miles de familias, dejando viviendas y negocios bajo el agua, dañando infraestructuras vitales y causando pérdidas económicas cuantiosas. Hoy nos adentramos en las consecuencias directas e indirectas de este desastre, así como en los esfuerzos de recuperación que se están llevando a cabo para devolver la normalidad a las zonas afectadas. Rafael Domenech, responsable del análisis económico de BBVA Research, analiza en este podcast el impacto económico de la dana y las medidas urgentes que se han puesto en marcha para paliar la crisis. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Blink una vez más, pero sobre todo esta vez más importante si cabe porque vamos a hablar de los efectos de la dana, que asoló Valencia hace muy poquito tiempo. Pues así es, Reyes, ¿no? La pérdida de vidas humanas es irreemplazable, ¿no? Y luego también estamos viendo que los daños emocionales y materiales han dejado un impacto importantísimo, ¿no? En las zonas afectadas. Sin duda, y bueno, ante la imposibilidad de analizar lo que es irreparable, si te parece vamos a intentar cuantificar y analizar el impacto económico, que también es muy importante. Si te parece vamos a comenzar hablando sobre la repercusión inmediata de la catástrofe. ¿Podrías darnos una visión general de cómo ha afectado económicamente a la región? ¿Cuáles han sido los sectores que han sufrido las mayores caídas? Vamos a empezar hablando de cómo afecta la actividad, ¿no? al día a día, ¿no? Y por lo tanto a esa actividad económica en la provincia de Valencia, ¿no? Y para eso tenemos distintos indicadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un indicador de gasto presencial con tarjetas que se realiza en terminales de puntos de venta, en este caso los que tenemos en BBVA, en la provincia de Valencia. Y, por ejemplo, vimos una caída entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, cuando se concentraron los efectos de la dana, una caída en el gasto de 20 puntos de brecha que se abrió con respecto al resto de España. En las 3 semanas siguientes hemos visto cómo ese diferencial se ha reducido en 2/3 partes. Ahora mismo está en el 7,5 puntos, ¿no? Ha habido una recuperación, pero también estamos viendo que las mejoras están siendo más lentas. Tenemos los datos de ERTES, ¿no? Que ya algunas empresas se están acogiendo a ellos y por lo tanto estos son trabajadores afiliados que no están trabajando, ¿no? Hemos visto también que cuando analizamos el consumo en los 40 municipios que han sido más afectados en la provincia de Valencia, se observan incluso caídas del orden de un 80%, ¿no? en el consumo, entre otras cosas porque han desaparecido los comercios. Luego también hay datos de consumo eléctrico, ¿no? Que nos hablan de una caída en la actividad industrial, de los polígonos afectados, y datos incluso de movilidad, ¿no? que facilita el Ministerio de Transporte, que en los momentos más intensos, ¿no? Del día de la dana y el día posterior, pues se vio como una caída cercana al 40% en términos de viajeros y kilómetros recorridos. Claro, estamos hablando de una zona que abarca, ¿no? Toda esta zona afectada pues abarca casi 500.000 de personas. Esto es un poquito más del 18% de la población de toda la provincia de Valencia. Pero es que su participación en el empleo supera el 30%, ¿no? Es decir, que tiene un peso mayor en términos de empleo que en términos de población, ¿no? Y esto agrava el impacto económico que tiene. Con todo, nuestras mejores estimaciones ahora en tiempo real lo que nos indican es que la dana en Valencia podría restar entre 1 y 2 décimas al crecimiento del Producto Interior Bruto de España, del conjunto del país, en el cuarto trimestre del 2024. Rafa, y pasemos a los daños. Para entender mejor la magnitud de esta catástrofe, ¿cómo se compara la dana con otros desastres previos? Por supuesto, con todas las cautelas, sí, porque claro, todavía se están haciendo evaluaciones de los daños, ¿no? Pero estas evaluaciones llegan
a aproximadamente unos 14.500 millones de euros, ¿no? Y esto, para que nos hagamos una idea, está cerca ya esta cifra del 1% del Producto Interior Bruto de España, ¿no? Uh-huh. Todos los daños, ¿no? Antes hablábamos del impacto del crecimiento, ahora estamos hablando de destrucción de riqueza, ¿no? De los daños. Y esto es cercano al 1% del PIB. El único precedente así, de una magnitud similar, no en cifra de muertos, que fue inferior, pero en daños, lo más cercano que tenemos es la riada de Bilbao en 1983, ¿no? Uh-huh. Si ponemos los daños ocasionados entonces en euros de ahora, sería el equivalente a unos 11.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que esta riada en Valencia, de entrada, pues tendría unos 3.500 millones de coste adicional al que tuvo aquella riada, ¿no? Y tuvo un impacto significativo en el empleo y la actividad local durante 2 trimestres. Es cierto que al final del segundo trimestre prácticamente el empleo y la actividad económica había recuperado ya el nivel que hubiera tenido de no haber ocurrido la DANA, lo cual también esto lo que nos hace pensar es que en términos de crecimiento económico una recuperación rápida e intensa puede aportar crecimiento incluso en el futuro, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, para ver también un impacto similar cercano a un punto del PIB, tenemos que irnos, por ejemplo, a los efectos que tuvo el huracán Katrina en 2005 en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En aquel caso, como la caída ocurrió en el tercer trimestre, ¿no? Eso tuvo un impacto mayor en el conjunto del año. En el crecimiento trimestral del tercer trimestre en la economía norteamericana, supuso un lastre de 0,5 punto de crecimiento anualizado, ¿no? En general, lo que vemos de todos estos episodios es que aunque el impacto inicial es muy severo, la experiencia indica que si la recuperación es rápida y es eficiente, ¿no? Si se aplican las medidas adecuadas con rapidez y eficacia, pues podemos tener una recuperación del crecimiento bastante rápido, ¿no? Uh-huh. Pues hablemos de eso, de recuperación. ¿Podrías darnos una idea de cuánto costará restablecer la normalidad en las zonas afectadas? Bueno, pues fíjate, ya con lo que hemos ido viendo en las últimas semanas, estamos hablando de un impacto del orden de 14.500 millones, ¿no? Que esto es lo que ha aprobado ya en ayudas distintos consejos de ministros, ¿no? Y como te decía, pues eso es el equivalente al 1% del PIB, ¿no? Pues se estima que se pueden necesitar más de 1.000 millones de euros para rehabilitar las más de 50.000 viviendas afectadas por la DANA, aunque por supuesto no todas tienen el mismo nivel de daño. Sabemos que algunas de ellas pues van a tener que derruir y construir nuevas, ¿no? Luego también sabemos que han quedado más de 100.000 vehículos dañados, incluyendo tanto vehículos como de transporte como automóviles, y que por lo tanto aquí se podrían necesitar 1.500 millones de euros. La recuperación de los polígonos industriales y parques empresariales va a necesitar más de 7.000 millones. Y luego tenemos toda la reparación de infraestructuras energéticas y la recuperación de comercios afectados, ¿no? Solo en términos de comercios podríamos necesitar del orden de unos 1.400 millones de euros. Por lo tanto, como ves, estamos hablando de unos daños cuantiosos, ¿no? en distintos sectores. Y Rafa, ¿cuáles son las principales medidas que se han implementado para poder llevar a cabo esta recuperación económica? Pues mira, en cuanto a las medidas que ya se han anunciado, bueno, y de hecho se han aprobado, ¿no? Que tratan de proporcionar un alivio inmediato a las personas y empresas afectadas, fomentar la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, que ya, por ejemplo, lo hemos visto en el caso del AVE o de las carreteras, ¿no? En general, pues proteger el tejido productivo para evitar una espiral negativa en la economía local, que si no lo hacemos podría prolongar los efectos de la crisis, ¿no? Entonces, esas medidas son
créditos con garantía pública para proporcionar liquidez a empresas y familias afectadas, por ejemplo, a través del ICO y de las entidades bancarias españolas, exenciones del IBI, los ERTES de los que hablábamos antes para los trabajadores afectados, la reconstrucción de infraestructuras esenciales, carreteras, puentes, redes eléctricas y de agua para restaurar la conectividad, todo el tema del alcantarillado, también muy importante, ¿no? Ayudas directas a los damnificados para reparar viviendas y también para compensar por las pérdidas materiales que se han producido, y luego la asistencia a empresas locales, ¿no? Especialmente pymes, para reactivar la economía y evitar cierres permanentes. Rafa, ¿y cuáles serían las pautas a seguir para que estas medidas realmente sean efectivas para que lleguen a la población? Bueno, pues aquí es muy importante la colaboración entre las administraciones públicas para asegurar una recuperación efectiva. Se tienen que coordinar los gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? para hacer que este sea un proceso de reconstrucción ágil, ¿no? Y que no suponga una carga o un coste adicional para personas que ya han sido muy afectadas, ¿no? por la DANA, ¿no? La inyección de todos estos recursos gracias a estas ayudas debe llegar de una manera rápida, ágil, con una burocracia muy sencilla, ¿no? Con un coste administrativo muy sencillo, y evitando un mayor endeudamiento de familias y empresas, ¿no? Es muy importante esto también, ¿no? Que no salgamos de este evento con empresas y hogares sobreendeudados como consecuencia de tener que recuperar la normalidad a lo que era su vida antes de la DANA. Totalmente. Vamos terminando ya con una pregunta que casi todos nos hacemos después de lo que ha ocurrido. ¿Existe una relación entre la DANA y el cambio climático? ¿Cómo afecta el calentamiento global a la frecuencia, a la intensidad de estos fenómenos? El calentamiento global tiene un papel fundamental en la frecuencia y en la intensidad de fenómenos como este de la DANA, ¿no? La evidencia científica pues indica que la concentración de carbono en la atmósfera es más elevada que en los últimos 2 millones de años, que su origen principal está en la quema de combustibles fósiles durante el último siglo y medio, y que la anomalía de temperaturas alcanzó ya en 2023 1,5 grados respecto a la media de ese periodo preindustrial, ¿no? que se considera como referencia entre 1850 y 1900, ¿no? Pero es que además el Mediterráneo está experimentando un incremento de la temperatura media que es casi el doble que el que observamos en la superficie global en las últimas décadas. Esto lo que incrementa, gracias al calentamiento del mar, es la probabilidad y severidad como fenómenos como las lluvias torrenciales, producto de esa evaporación del mar Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, hacia adelante, ¿no? Pensando en qué tenemos que hacer en las próximas décadas, ¿no? Porque estos son efectos a muy largo plazo, ¿no? Pues no solo importante reducir las emisiones para llegar a ese escenario de emisiones netas cero, sino también preparar nuestras sociedades mejorando las infraestructuras, que sean más resilientes a este tipo de eventos, y luego, sobre todo, lo que hemos visto en este caso también, cómo mejorar los protocolos de alerta para mitigar los efectos y evitar la mayor pérdida de vidas humanas. Pues importantísimo tanto lograr la recuperación de la zona afectada como evitar a futuro que pueda volver a ocurrir algo tan terrible. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Nada, ha sido un placer, Reyes, como siempre. Muchas gracias a ti. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.